Bien, jovencitos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta semana vamos a hablar sobre cómo mejorar la autoestima en los adolescentes. La semana pasada hablamos algo sobre la autoestima, el autoconcepto. Hoy día netamente nos vamos a enfocar en lo que es la autoestima y cómo mejorarla. De jovencitos, entonces vamos a ir viendo este tema. Vamos a empezar entonces. Eh, Tenemos aquí, primeramente, vamos a ver qué vendría a ser la autoestima. Vamos a ver desde dos puntos de vista, un punto de vista psicológico y otro punto de vista general, ¿ya? El punto de vista general, lo que todo el mundo dice, la autoestima viene a ser la valoración, ¿verdad? Una valoración generalmente que es positiva de uno mismo. No puede ser una valoración negativa, siempre tiene que ser una valoración positiva en todos los aspectos. Ese es hablando de un término global, lo que significa la autoestima. Ahora, para un término psicológico, lo que es la autoestima vendría a ser una opinión emocional. Ya esto ya embarca a lo netamente mental, lo que está procesando la persona para describirse a sí misma. Involucra la parte emocional, cómo uno se siente, ¿cierto? Cómo uno se siente. Los individuos tienen en sí mismos que superar en sus causas la racionalización y la lógica. Tendrían que superar esta parte. Mucha racionalización y la lógica tendrían que estar supeditados a lo que es lo emocional netamente, según la psicología. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces tenemos dos aspectos, no se olviden, a uno que es la valoración y para la psicología que es la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos, que supera ampliamente a lo racional y a la lógica. ¿Ya? ¿Qué más? La autoestima en la adolescencia. Dice que es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima. ¿Por qué es uno de los periodos más críticos? Porque en esta etapa se va a fortalecer se va a fortalecer, pues, ¿no? La identidad de lo que realmente quiere ser ya la persona en sí. Porque esta identidad se ha ido ya estableciendo desde la niñez, se ha ido construyendo, pero en la adolescencia se va a ir siendo cada vez más crítico, porque ya tiene que ver mucho la decisión personal, individual de cada uno. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, no es que sea un periodo crítico de crisis, de problemas, sino es más que todo un periodo crítico por el que se le va a desarrollar la identidad, que es un periodo muy complejo, ¿ya? Para algunos es un poco más complejo, para otros es normal y para otros ni cuentas, todavía pasan la adolescencia sin que se den cuenta, dependiendo del tipo de persona. Es una etapa también de cambios. Hemos estudiado ampliamente sobre el desarrollo físico en la adolescencia. Ustedes saben perfectamente qué cambia a partir de los 11, 12 años, empiezan a desarrollarse más que todo en lo sexual, ¿cierto? En lo sexual se va a diferenciar los cambios más que todo. Por eso dice es una etapa de cambios físicos, también lo social, también los afectivos y también los cognitivos, porque su pensamiento también va a empezar a cambiar. Es una crisis, como quien dice, evolutiva, porque va a empezar a transformar, a crecer, evolucionar, pero más que todo como hemos visto en sus aspectos físico, social y afectivo. También dice que es una etapa por sus peculiares características. Tenemos la autoestima, tiende a disminuir o a debilitarse. Una peculiar característica, ¿verdad? Cuando la autoestima tiende a disminuir, a debilitarse, que venía, digamos, de 10, 9, 8 años con una autoestima, se podría decir, alta en el grupo donde pertenecía, y cuando empieza a los 11, 12, como que la autoestima tiende a disminuir por la comparación o por el grupo al cual se va a enfrentar o lo van a acoger, dependiendo del grupo. O sea, en ese grupo la autoestima puede disminuir y también puede
debilitarse. ¿De jóvenes? ¿Qué más tenemos aquí? La importancia de la autoestima. Lo que una persona piensa de sí misma tiene una gran influencia en la manera como encara su vida. Acá está la parte importante. Lo que una persona piensa de sí misma. ¿Tú cómo piensas de ti? ¿Qué piensas que eres? O sea, tú lo que piensas va a tener una influencia de manera considerable en tu vida, dice, ¿verdad? Y de ello depende qué cosa, cómo se relaciona con los demás. O sea, de la forma como tú piensas, dice, ¿no? ¿Cómo te vas a relacionar con los demás? ¿Cómo le irá en sus estudios? Imagínense, miren, ¿qué tan creativo será en su trabajo? ¿Cómo resolverá sus problemas y las decisiones importantes que tomará en su vida? Imagínense todos estos aspectos que van a ser realmente definitivos para su vida. O sea, todo esto va a depender de cómo esta persona piensa de sí misma. ¿Se dan cuenta? O sea, el pensamiento va a repercutir en todos estos aspectos. ¿Se dan cuenta la gran importancia de que lo que tú piensas de ti mismo? O sea, tú ahorita estás pensando muchas cosas, pero ¿qué es lo que piensas de ti mismo? ¿Te crees capaz de hacerlo? ¿Crees capaz de lograrlo? ¿Crees capaz de llevarte bien con los demás? O sea, ¿piensas que eres capaz de estudiar mejor? ¿Piensas que eres tan creativo en tu trabajo como en tus estudios? ¿Piensas que puedes resolver tus problemas? O sea, todo esto, si tú piensas que lo vas a lograr, entonces lo vas a lograr realmente. No es que sea brujería, no es que sea, no, no, simplemente ni que sea el poder del pensamiento, simplemente que se va a dar. Lo que piensas se va a dar, porque se va a expresar en todos estos detalles. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más tenemos aquí? Tipos de autoestima. Vamos a ver la autoestima baja pasiva, la autoestima baja agresiva, la mediana y la alta. En la baja vamos a distinguir dos aspectos, la pasiva y la agresiva. Ambas son bajas, pero ambas tienen diferentes atingencias. Vamos a ver cada una de ellas a qué se refiere. En la autoestima baja pasiva, pasiva viene de que es lento, de que es ¿no? Lento, pasivo, pues, ¿verdad? No se defiende. Es como que está apagado, pues, ¿no? Como que está apagado, que no se defiende. Siempre anda triste, complace para ser aprobado, no se halla, inseguro, se ofende fácilmente, temeroso, pasivo, se aísla, ¿verdad? Se aísla totalmente. El aislamiento ya va a generar todas estas partes, ¿no? Del derrotismo, del sufrido, sin metas, pues triste, acomplejado. Una autoestima baja pasiva que lo vamos a relacionar más que todo con el aislamiento, ¿ya? Con el aislamiento porque no puede, no es capaz de expresar lo que él quiere hacer. No es capaz, ¿verdad? No conoce ni respeta sus propios derechos, ni siquiera es capaz de expresar ni reconocer sus propios derechos, porque cuando uno es capaz de reconocer sus derechos ya empieza por lo menos a resurgir en algo, ¿se dan cuenta? Empieza a levantarse, por lo menos empieza a decir, a gritar, pero mientras no se respeta ni a sí mismo, ni reconoce sus propios derechos, entonces lo único que le queda es aislarse, acomplejarse. Y todo eso va a llevar a qué cosa? A sentirse sufrimiento, a tristeza, sin metas, no se defiende. ¿Se dan cuenta? Este vendría a ser una autoestima baja, pasiva. Y la autoestima baja agresiva, ¿a qué se refiere? Cuando decimos autoestima baja agresiva, también es baja, no tiene autoestima. Pero esto tiene otra función. ¿Por qué? Porque es criticón, es ofensivo, es agresivo, es irresponsable, es impositivo, envidioso, inseguro, egoísta, superficial, sin control. Autoestima baja, agresiva. El pasivo era el que estaba, se aislaba, ¿verdad? En cambio, el pasivo, el agresivo no. Él se muestra, pues, sin control, criticón, superficial, inseguro, pero también tiene una baja autoestima que se va a manifestar en estos aspectos. O sea, si ustedes ven una persona que es demasiado agresiva, demasiado agresivo, irresponsable, impositivo, y eso, entonces quiere decir que tiene una baja autoestima que lo está disfrazando en estos aspectos. Lo está expresando en estos aspectos. Pero a fin de cuentas es una autoestima baja, pero con una agresividad. El presumido, engreído, prepotente, tiene en realidad una baja autoestima. No es que sea que tenga autoestima, muchas veces el presumido lo vemos que eso, qué elevada autoestima tiene.
muchas veces, ¿no? Algunos, pero no, en realidad no. O sea, tiene una baja autoestima, prepotente, necesita sobresalir. En otras palabras, necesita aparentar. ¿Se dan cuenta? Quiere aparentar lo que no es. ¿Y cómo aparenta? Con esa prepotencia, llamar la atención para sentirse importante. Busca cualquier aspecto, excusa o momento para poder llamar la atención. ¿Por qué? Simplemente porque no se siente seguro. Y esa inseguridad le lleva a eso para que los demás vean que es importante. La gente de baja autoestima es agresiva, no conoce ni respeta los derechos de los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, dos aspectos, ¿verdad? En la baja autoestima, una pasiva y una agresiva, pero ambos son de autoestima baja. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es la baja autoestima entonces? Son sentimientos negativos inconscientes no resueltos, tanto en la baja pasiva como en la agresiva, son sentimientos negativos. Claro, no va a haber ahí ningún sentimiento positivo. Ambos van a tener sentimientos negativos. Inconscientes no resueltos, que ocultan un enojo contra otros y contra ellos mismos. Cuando decimos que ocultan un enojo contra otros, ya se refiere a la agresividad, y contra nosotros mismos a la pasividad, porque no lo expresa. Dentro de él se está castigando solo. En otras palabras, producen dolor, rabia, tristeza, llegando inclusive a la depresión. ¿Se dan cuenta? Llegando inclusive a la depresión. Y una autoestima mediana, ¿qué sería? Tiene algo de timidez, irresponsable, sale del paso, del montón, barco sin timón, conformista, ¿verdad? Conformista, indiferente, indeciso, metas inconclusas. Tiene metas, pero no llega a acabarlas, a concluir. Avanza un poco y deja. Avanza otro poco y lo deja. En otras palabras, lo deja todo para mañana. No responde en el mismo momento. Tibio, en otras palabras. Autoestima baja, tibio, apático. No intenta cambiar. Conformismo, ¿verdad? Se conforma con lo que tiene. Ese sería una autoestima mediana. En otras palabras, la mediocridad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tenemos acá? Y acá tenemos una autoestima alta. Cuando hablamos de autoestima alta, no nos estamos refiriendo a que es presumido, engreído, prepotente, eso no, ¿ah? Estamos viendo que tiene una autoestima alta. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ama la vida sobre todas las cosas. Piensa antes de hablar y actuar. Es asertivo. ¿Qué es asertivo? Sabe cuándo decir no y cuándo decir sí. La asertividad, ¿no? Responsable, se defiende sin agredir. En cambio, acá sería el agresivo, ¿cómo sería? Entonces agrediría, ¿verdad? La ofensiva. Pero acá no, se defiende sin agredir. Acepta sus errores y aprende de ellos. Es algo importante, ¿verdad? En la autoestima alta. ¿Ustedes creen que uno que no tiene autoestima va a aceptar sus errores? No. El pasivo se callará y no. Y el agresivo, ¿qué dirá? Tienes la culpa. ¿Se dan cuenta? O sea, echará la culpa a la otra persona. En cambio, acá la que tiene autoestima alta va a aceptar sus errores y va a aprender de ellos. Corrige sin lastimar, se siente bien consigo mismo. Hay una seguridad, en otras palabras. Reconoce lo bueno en los demás. Claro, hay que reconocer lo bueno en los demás. Todos tienen algo de bueno. Si tú vas a decir que todo es malo, entonces no estás aceptando nada de las demás personas y no estás amando la vida, no estás pensando en los demás totalmente, ¿no? Entonces tienes que reconocer lo bueno en los demás, sacar lo bueno, llevar las riendas de tu vida, ser comprensivo, confía en sí mismo, se adapta, controla su agresividad y su instinto. Acá no quiere decir que el que tiene autoestima alta no va a tener agresividad, no va a tener riñas, no va a tener discusiones, no, va a tener todos esos aspectos, pero acá hay algo importante, que puede controlar, puede dirigir. ¿Se das cuenta? Porque es asertivo, pues. Entonces, autoestima alta, jóvenes, es todo esto, pero no es la prepotencia. Simplemente que la acepta, ama la vida, respeta a los demás. Claro, cuando tú respetas a los demás, ya estás pensando en los demás, estás controlando tu agresividad hacia los demás, entonces corriges
Si algo vas a lastimar, es comprensivo, ¿se das cuenta? O sea, el respetar a las demás personas ya te hace todo esto. No compite para ganar, porque él se siente seguro, él no le interesa. En cambio, el que tiene baja autoestima competiría, ¿no? Con la finalidad de querer ganar y se enoja todavía. En cambio, acá no. Él sabe si se siente seguro, se da cuenta y aceptará si es que pierde, lo aceptará y lo va a corregir y nuevamente lo va a intentar. Él no va a echar la culpa a los demás o a la vida. Entonces, una autoestima alta tiene muchos aspectos. Bien, jóvenes, las personas con autoestima alta no se sienten ni más ni menos que los otros. Ahí está el detalle. Una persona con autoestima alta no se siente ni más, o sea, ni más de los demás, porque sería prepotencia, sería arrogancia, ni menos, porque sería una autoestima pasiva, ni menos que los otros. Simplemente está ahí, ¿verdad? Se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Cuando hablamos que se respeta a sí mismo, por lo menos reconoce sus derechos y sabe lo que tiene que hacer. Y también respeta a los demás. Nuestra autoestima puede variar. Un día sentir alegría, otro tristeza y otras veces coraje o rabia. Claro que sí. No significa que el que tiene autoestima mal toda la vida va a estar bien. Puede tener momentos de tristeza, puede tener momentos de alegría, de coraje, de rabia, pero como hemos visto, el que tiene autoestima alta sabe por lo menos controlar, corregir, sobrellevar. ¿Se dan cuenta? Influye en nuestro estado de ánimo. Lo que no nos suceda, las personas que no nos rodean, sin embargo, al tomar conciencia de que nosotros somos responsables de restaurar nuestra autoestima, podemos recuperarla. Jóvenes, nuestro estado de ánimo influye mucho para lo que nos va a suceder, para las personas que nos rodean. Ahí va a estar presente nuestro estado de ánimo. ¿Cómo está? ¿Y cómo lo vamos a mostrar a los demás? Jóvenes, entonces, ese bendice la autoestima alta. No sentirse más ni menos y respetarte a ti mismo y a los demás. Y acá hay algo importante, ¿verdad? Al comienzo el título decía, ¿cómo mejorar la autoestima? Y acá nos da una serie de consejos para poder nosotros, cómo por lo menos fortalecer y mejorar nuestra autoestima. ¿Cómo se forma la autoestima? ¿Cómo se daña primeramente? Criticando, desprecio, agresión, ironía, burla, no aceptación, comparación, indiferencia, incomprensión, rigidez, amor condicionado, sobreprotección. De esta manera se puede dañar la autoestima. Tú eres muy crítico, puedes dañar tu autoestima porque estarías cayendo también, ¿verdad? Despreciando, estarías ya no respetando a los demás. Agresividad, imagínate. Ironía, burla, no aceptación, estar comparando, indiferencia. Todo esto puede dañar la autoestima. O sea, claro, acá como dice, ¿no? ¿Cómo se forma la autoestima? Acá estás formando una autoestima mala y acá estás formando una autoestima buena. ¿Cómo fortaleces? Respetando. Primer punto de partida, el respeto. No sé si tú saludes a todo el mundo o no sé si eres mundito y no saludas a nadie. Date cuenta, tú al saludar ya estás respetando a los demás y estás fortaleciendo tu autoestima porque te sientes seguro. El que no se siente seguro es miedoso, tímido. ¿Te das cuenta? Entonces acá estás respetando, reconocer, apoyar, confianza, motivación, aceptación, compañía, caricias, comprensión, criterio, amor y energía, firmeza. En otras palabras, seguridad. Bien, jovencitos, entonces hasta aquí vamos a terminar el tema de esta semana y para la próxima semana nos vemos más. Ya vamos a ver algo relacionado también con este tema. Por ahora terminamos aquí y nos vemos la siguiente semana, jóvenes.